Amigos de la Jornada Morelos, nos encontramos en el Senado. Ahora tenemos el gusto de platicar con el senador Rubén Rocha, presidente de la Comisión de Educación. Rubén, un placer. Mucho gusto y muchas gracias, Mario, para servirte, a la orden. Gracias. Pues obviamente estamos en un día más, un día muy importante para el Senado, para lo que es el futuro de la educación en México. ¿Cómo sientes el ambiente? ¿Crees que tu propuesta, la reforma pues que se tiene prevista, el cambio, pueda suceder? Mira, Mario, en efecto, estamos literalmente en la antesala de la aprobación de la reforma educativa. Es decir, ya está en el Pleno, ya la dictaminamos en Comisiones Unidas, vamos a empezar el proceso último en el Congreso de la Unión. De aquí, de aprobarlo, se va a los estados. Yo creo que es una buena reforma. Realmente se ha logrado conjuntar una serie de opiniones de manera integral, de todos los grupos parlamentarios, pero además del Parlamento abierto en el que pudimos atraer a especialistas, a instituciones formadoras de docentes, a maestros, a actores de la educación, padres de familia. Y esto nos ha permitido adicionar, reformar, mejorar la iniciativa presidencial, cosa que no ocurría antes. Una iniciativa presidencial y más tratándose de una reforma constitucional era sagrada. Todo o nada, claro. En este caso hay muchas cosas importantes, por supuesto. Está el espíritu con el que nos hemos movido desde un principio, que transmite la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta será una reforma justamente del presidente, comprometida en su campaña, pero además, yo digo, y no es porque sea el presidente de la Comisión de Educación en el Senado, es la reforma más trascendente desde el punto de vista social. Entonces, tiene elementos tan importantes como la ampliación hasta el grado de universalizar el derecho a la educación, incluyendo la educación inicial, que va de 0 a 3 años, y la educación superior como obligatorias y gratuitas a cargo del Estado. Eso hace un derecho pleno desde el punto de vista el interés supremo de los niños, de las niñas, a la educación. Y además se profundiza en muchos aspectos. Hay realmente lineamientos pedagógicos, filosóficos, una orientación a la educación que va a permitir concretarse más aún en la legislación secundaria. Pero estamos hablando, por ejemplo, de planes de estudio muy integrales, en donde vamos a considerar de manera fundamental el tema de las humanidades, pero también la técnica, las matemáticas, la lectura, escritura, el tema de la inclusión. La educación inclusiva supone combatir la desigualdad y la discriminación. En un mismo salón de clases, en una misma aula, deberán estar niños sin importar las diferencias intelectuales, problemas de discapacidad y todo eso. Y eso nos lleva a mejorar físicamente la infraestructura de las escuelas, pues para que los niños vayan con amor a su escuela y puedan tener condiciones para desempeñarse con sus maestros y poder avanzar lo más que se pueda. Que este es un tema todavía pendiente en nuestro país. Tenemos atraso, no estamos compitiendo adecuadamente en el concierto internacional, necesitamos elevar los parámetros de nuestra educación. ¿Cuál es la principal diferencia entonces entre aquella reforma educativa del sexenio anterior y esta? La principal sería, Mario, el que cambiamos de paradigma de la evaluación. Ese famoso paradigma. Vamos a quitar la evaluación punitiva, la que perseguía a los maestros, la evaluación sancionatoria, excluía. Y vamos a incluir un nuevo paradigma, que es la evaluación formativa y la evaluación diagnóstica. ¿Para qué nos sirve esta? Para determinar qué nos hace falta en el perfil del maestro para capacitarlo. Vamos entonces a reforzar la evaluación. Una escuela, una educación no puede estar sin evaluación. Nadie podrá decir que esta reforma va contra la evaluación. No, vamos. Contra la evaluación punitiva.
esa que han reclamado los maestros, porque en efecto los han perseguido y que le dio un cierto carácter de reforma laboral, político-laboral a la reforma anterior. Esa es una de las cosas fundamentales y yo creo que eso nos va a permitir pacificar el sistema educativo, que los maestros en lugar de estar en la calle protestando, estén en el aula con sus alumnos. Yo creo que es fundamental. Pero, por ejemplo, en este caso, y creo que es inevitable considerarlo, este cambio puede ser muy bien intencionado, se escucha muy bien, pero también trae beneficios o consecuencias, depende de cómo lo queramos ver, en ánimo de que el magistrado como tal se hace nuevamente un bloque y puede ser decisivo a nivel, llámale sindical, a nivel político, a nivel de decisiones más trascendentes en favor o en contra de quien pueda de alguna forma concederle ciertos beneficios. ¿No se corre un riesgo de ese tamaño? Mira, lo que tenemos que hacer es apostarle a la dignificación del docente. Dignificación, eso está Dignificación. Que no quiere decir solamente mejorar sus prestaciones materiales, sino también sus aspiraciones intelectuales. Formarse, promoverse, crecer como profesionista, pero por supuesto que también resolviendo sus problemas elementales de sobrevivencia, porque eso le va a permitir dedicarse a la escuela. Y eso va a hacer que baje ese rol politizado que tiene el gremio para concentrarse más en la escuela. Sí, interesante. Yo creo que todos, y estoy cierto que a cualquier adulto que le preguntáramos qué recuerdos tiene de su niñez, siempre haremos referencia a uno o dos o hasta más maestros. Y tenemos una buena imagen y creo que nuestros padres nos inculcaron el respeto a los maestros y creo que nosotros de alguna manera lo queremos o pretendemos que igual nuestros hijos tengan esa enorme, no veneración, sí, pero respeto, digámoslo así, al profesor. Claro. Sin embargo, definitivamente se excedió, se abusó de posiciones, de conceder a gente que no merecía las plazas, beneficios, maestros que no iban, en fin, cosas que para qué nada. Eso ya se acaba. Sí, Con la reforma educativa, definitivamente que a nadie le quede duda, la rectoría del Estado se impondrá y la gestión de plaza, la gestión de recursos corresponde al Estado. No es para los gremios. No va a ser que el gremio administre en patrimonios. No, definitivamente no hay concesiones. La reforma educativa tiene como sujeto primordial de la misma a las niñas, a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes. Y no tiene un destinatario faccioso de ninguna manera, con ningún grupo de ninguna naturaleza. Por lo tanto, vamos a caminar en el reordenamiento del sistema educativo. Yo creo que va a ser posible en la medida que esta reforma la aterricemos, y discúlpame la expresión, en las leyes secundarias. Es decir, ahí tenemos que escribir un poco más amplio qué es lo que queremos y cuáles son los procedimientos para que esta reforma educativa realmente llegue a concretarse en el aula. Concluyendo, y importante, me queda el mensaje que es una reforma que no fue, digamos, solamente fue impuesta por nadie, se ha ido retroalimentando con gente, con talento, con opiniones incluso diversas. Eso nos alienta a entender que esta es una reforma para todos, en el beneficio de los niños. ¿Qué mensaje puedes dar tú en esta comisión que presides, que es tan importante, debe ser la educación para los niños? ¿Qué tan valiosa y qué tan trascendente es la educación para un país como el que queremos? No, pues definitivamente. Lo primero que decimos es que la educación es la palanca del desarrollo, pero no la veamos solamente desde el punto de vista de habilidades, pragmático o tecnólogo, dirían los especialistas. Es decir, que prepares a la fuerza de trabajo. Sí, a la fuerza de trabajo. Todo eso hay que hacerlo. Hay que hacer una educación integral. Por lo tanto, la educación para los niños es descubrimiento, es develación, es conocimiento, es formación personal, desde todos los puntos de vista, desde el arte, porque el niño de 0 a 3 años es un niño que puede aprender matemáticas y ciencias, y hay que prepararlo, pero por supuesto que también el arte, la música.
es muy importante. Necesitamos hacer ciudadanos o hacer ciudadanía desde la perspectiva de la educación que con individuos formados integralmente. Tenemos un médico con verdadera vocación humanista, tenemos un ingeniero que construya las carreteras, las presas, lo que necesitamos de infraestructura para el desarrollo, pero que lo haga con valores éticos de servicio a la sociedad. Eso es muy importante, y que sea capaz de contribuir a la transformación de la sociedad, porque esto es justamente lo que decía al principio. La educación la convertiríamos en la palanca del desarrollo. No, pues muy claro, una propuesta que entendemos cada vez se va adecuando, pero simplemente tu juicio es importante, es definitivo lograrla. Esperamos que las cosas sean para bien de México, es lo más importante, y sobre todo para el futuro de los niños. Así es. Pues muchas gracias, Mario. Al contrario, un placer, gracias por tu tiempo. Gracias, amigos de La Jornada Morelos, nos vemos en la próxima.